Bueno, continuamos con las exposiciones. Vamos a seguir el orden del programa. Entonces, la primera exposición a cargo de Silvana Saucúns, denominada La lógica de la formación del analista en psicoanálisis. Bueno, voy a tener la lógica, digamos, de leer el texto como algunos hacen y planteando en este texto la lógica de la formación del analista en el marco del campo psicoanalítico. A falta de intentar sostener su posicionamiento en la ciencia, el psicoanálisis produce lecturas inconmensurables de cada palabra, de cada caso y de cada concepto sin entrelazarlo en función de su praxis. Decimos entrelazarlo en lo que respecta a su saber hacer, si sostenemos que es posible la formación del analista y en ella su transmisión. Para no caer en el marco de un movimiento de pensamiento que se divaga en su discurso a través de una propuesta explícita de tomar las cosas en sí misma, como si tuvieran entidad propia, en tanto puede decirse que algo es uno y por sí mismo, y constituir una metonimia perpetua, justificando cada accionar de nuestra praxis sin que el analista pueda decir lo que hace. Se retoma Lacan como un discurso, se retoma la enseñanza de Lacan en función de ello como un discurso que intenta circunscribir el saber hacer del psicoanalista y justificar su existencia. Se trata de poder situar qué lugar le damos a los procedimientos de argumentación. Refiriéndose a ellos, Lacan plantea: este es el sentido que llevará a la observación que ya he formulado. Es decir, que a partir de las manifestaciones inconscientes de las que me ocupo como analista, he llegado a desarrollar una teoría de los efectos del significante en que doy con la retórica. La metáfora, por ejemplo, acerca de la cual se sabe que articulo en ella una operación de 4 términos y hasta con su justificación por el hecho de separarla decisivamente de la imagen, es radicalmente el efecto de la sustitución de un significante por otro dentro de una cadena, sin que nada natural lo predestine. Puede uno asombrarse de sentir la necesidad de llevar tan lejos las cosas atinentes a la metáfora. ¿A dónde quiero llegar sino a convenceros de lo que el inconsciente trae a nuestro examen? Es la ley por la cual la enunciación nunca se reducirá al enunciado de discurso alguno. Que ningún golpe de dados en el significante abolirá allí jamás el azar, por la razón, añadiremos por nuestra parte, de que ningún azar existe sino en una determinación del lenguaje, y esto, sea cual sea el aspecto que se lo conjugue, de automatismo o de encuentro. Pero, ¿qué implica la formación del analista? Lacan en su enseñanza ha propuesto un programa. Este no se trata meramente de pasos a cumplir por medio de una técnica universitaria, sino de un programa de investigación que implica en principio su diferencia con la doxa. Una doxa va más allá de este e involucra las circunstancias del pensamiento epocal. Se trata de un movimiento que excede el ámbito de una ciencia particular. Según Parménides, supone la vía de la opinión en contraposición de la vía de la verdad y se desprende de la experiencia. Para Platón, prefiere reducirla al conocimiento fenoménico en sus 2 grados, imaginación y fe o creencia. De este modo contrapone doxa a la episteme. La primera se desarrolla en el mundo sensible, mientras la segunda en el mundo del intelecto. En ambas concepciones, la doxa no se anuda al registro de la verdad, ya que para el primero se desprende de la experiencia y para el segundo de lo fenoménico engañoso. Ambos atañen al registro de la opinión y del prejuicio en contraposición de otro orden de articulación. En de nuestros antecedentes, Lacan sostiene: la modalidad en que un conocimiento se especifica con sus estereotipos para testimoniar de otra función podría dar lugar a enriquecimientos a los que ningún academismo hubiese negado su benevolencia. Tal vez se captará cómo, traspasando las puertas del psicoanálisis, reconocimos de inmediato en su práctica prejuicios de saber mucho más interesantes por ser los que deben reducirse en su escucha fundamental. ¿Puede ningún paso en lo imaginario rebasar sus propios límites si no procede de otro orden? Sin embargo, es sin duda lo que promete el psicoanálisis, y que se quedaría en mito si retrocediese hasta el nivel de ese orden.
Lacan nos propone un programa de investigación a diferencia de quedarnos en la nebulosidad de la doxa. Su planteo lleva a reformular en el psicoanálisis el estatuto de la fenomenología y la experiencia en relación a la verdad como causa. Intentará resolver ciertos escollos que hacen inoperante al psicoanálisis, reintroduciendo su posición a partir de lo que le toca en el campo científico, ya que considera que toda praxis que no pueda dar cuenta de su campo de acción y su devenir constituye necesariamente una estafa. Toda acción supone una dirección. De lo que se trata es de especificar esa orientación. Un programa no preexiste a las personas que están involucradas en el mismo. Estas lo inventan en función de sus decisiones y de la formalización de un paradigma científico coherente y unitario. Coherencia de un sistema de hipótesis que propone una teoría específica respecto a un campo del conocimiento, que enmarca la posición de quienes adscriben a él. Es decir, existe un vínculo de cada investigador al mismo sostenido en una posición ética y política. Esto supone una comunidad de intercambio de las diferencias de ideas, conceptos y estilos en función de los ejes planteados, que rechaza toda concepción subjetivista e individualista de la ciencia. Según Lakatos, ningún grado de convencimiento con relación a ciertas creencias las convierte en científicas. Lo que caracteriza al conocimiento científico es la conducta que se tiene al hacer ciencia, marcada por cierto escepticismo, incluso en relación a las teorías más apreciadas. De este modo, un enunciado que puede ser pseudocientífico, aunque sea eminentemente plausible y aunque todo el mundo lo crea, y puede ser científicamente valioso, aunque sea increíble y nadie cree en él. Una teoría puede tener un valor científico incluso eminente, aunque nadie la comprenda y aún menos crea en ella. El valor cognoscitivo de una teoría nada tiene que ver con su influencia psicológica sobre las mentes humanas. Cuando una investigación se autoriza como científica, detrás de toda teoría científica hay consideraciones lógicas y filosóficas necesariamente, ya que se ponen en juego una imagen del mundo y un modo de proceder en él. No puede especificarse una ciencia general que abarque una única modalidad para todo el campo del saber, pero toda área del conocimiento puede ser analizada. Es decir, podemos investigar cuáles son sus fines, los cuales pueden ser diferentes de los que comúnmente se piensa que son o de cómo comúnmente son presentados, y podemos investigar los medios utilizados para cumplir dichos fines y el grado de éxito logrado. Por ejemplo, los criterios de evaluación del empirismo proponen un método que tiene la finalidad de recopilar hechos por medio de la observación y experimentación. Suponen que de allí pueden derivar leyes y teorías por medio de un procedimiento lógico, la inducción. Este es un modo de pensar la ciencia que se ha sostenido basado en dos supuestos. Uno, en que la ciencia comienza con la observación, y dos, que la observación proporciona una base segura de datos a partir de la cual se puede derivar el conocimiento. Pero las observaciones se realizan en el lenguaje de una teoría. Es ella quien guía nuestros pasos a la hora de problematizar un área de conocimientos. Es decir, el empirismo ha sido planteado como una forma de hacer ciencia. Pero toda lectura que se haga de un hecho constituye una interpretación desde un marco simbólico que la constituye. Se atiene más a la lógica relacional de sus componentes y no a un orden cronológico establecido por la linealidad metodológica de la experiencia. Esto se contrapone a nuestro campo a la propuesta milleriana de plantear un primer, segundo o tercer Lacan, descartando la lógica de la palabra en favor de la experiencia vital. Por ello plantean: ¿qué se enseña realmente? ¿Qué se sabe? No tanto lo que el pensamiento lógico recorre, no lo deducible, tal vez solo los recodos de las deducciones. Las piezas sueltas enseñan logrando una unidad propia. Debe aceptarse la debilidad y su exploración sin pretender superarla. Debe uno resignarse a bajar las pretensiones para entender algo. Es la búsqueda de lo real, no de lo verdadero. De ese real, el hablar del cuerpo. No se accede a él en el registro del saber. A diferencia de Lacan, se enfatiza que lo constitutivo de la experiencia humana es la sujeción a un cuerpo, entiéndase un cuerpo biológico. En este sentido, se plantea para el quehacer del analista la experiencia del pase como una garantía para acceder a dicha posición. La experiencia vivida valida la práctica sin la necesidad de un saber. Proponen que la interpretación no atestigua saber alguno.
les presenté los lineamientos de una argumentación que tiende a fundar en la práctica del psicoanálisis la disyunción entre lo real y lo simbólico. La perspectiva borromea, dice Miller, comporta un acento diferente según el cuerpo funciona por su propia cuenta sin que nosotros contemos con enseñanza alguna al respecto. La palabra es cháchara, el pensamiento es debilidad. No se trata simplemente de un sarcasmo, es la consecuencia de una disyunción metódica de lo simbólico, imaginario y real. La imagen del nudo fascina porque impone la idea de un orden nuevo, pero lo esencial es que los redondeles de cuerda no estén ligados. Esto es lo que encontramos, la categoría del desprendimiento, el cuerpo desprendido del inconsciente. Fin de la cita. Orientar la práctica del psicoanálisis a partir de la supuesta última enseñanza de Lacan implica darle a la experiencia un estatuto de valor supremo respecto a la verdad relegada al campo de los semblantes. Es rechazar el campo de la palabra y del lenguaje, dice Miller en su texto. ¿Qué decepción representa la última etapa de la enseñanza de Lacan? Creímos haber partido con él para hacer un hermoso viaje, una conquista bajo las banderas de la lingüística en otros tiempos. Nos encontramos así que tenemos que bajar las pretensiones, como Lacan fue a decirlo en esa época a los norteamericanos. La lingüística es aquello en función de lo cual el psicoanálisis podría engancharse con la ciencia. En ese condicional está toda la idea del retorno a Freud. Pero el psicoanálisis no es una ciencia, es una práctica, dice Miller. El lugar de la experiencia considerada de los parámetros del naturalismo plantea cierto rechazo al saber, donde se inscribe la innecesariedad de la investigación textual para avanzar en el conocimiento, ya que basta haber pasado por dicha experiencia. Si los libros de textos testimonian esa experiencia y se tornan inamovibles, aleja a los profesionales de los aspectos más importantes de la competencia científica: la crítica, la innovación, la creación, el cuestionamiento, el planteo de nuevos problemas, entre otros. Si seguimos la propuesta de Lacan, tanto el saber textual como referencial permanecen en una función dialéctica que promueve el efecto de saber más que su detención. El movimiento del concepto, su función y su estructura se oponen estrictamente a todo lo que se promulgue como naturaleza. Un programa de investigación respeta el principio epistemológico de mostrar al practicante de una disciplina lo que hace, reduciendo cada operación a una categoría lógica planteada con anterioridad de la experiencia. Toda teoría es una conjetura donde la comparación con otras puede llevar al uso de neologismos para situar las operaciones lógicas propuestas, y la realización de su construcción conjetural puede introducir un prototipo nuevo en función de las semejanzas y diferencias con las mismas. Tenemos muchos ejemplos en Lacan de estas propuestas, por ejemplo, el neologismo de Lalande. Que haya semejanzas con otros sistemas teóricos no significa que la propuesta sea la misma, sino que enfrentan los mismos problemas. Es así que cada programa de investigación plantea en sus fundamentos una finalidad específica, las limitaciones de su campo y un proceso de clarificación en un periodo largo de tiempo. En este sentido, no se puede decir que un programa sea más verdadero que otro. Constituyen formas de resolver los problemas planteados en un campo específico. El proyecto freudiano y el programa de Lacan proponen diferentes modos de entender y dar respuesta al sufrimiento humano en el campo de la palabra. De sus antecedentes, Lacan afirma: he aquí la pregunta en que podría anunciarse ese abordar del revés el proyecto freudiano con que hemos caracterizado recientemente el nuestro. El psicoanálisis por venir implica en nuestro discurso un psicoanálisis en constante innovación respecto a la estructura de nuestro campo y el real que circunscribe, el objeto A. Cuando un paradigma nuevo aparece, este se presenta como inconmensurable respecto a los paradigmas anteriores presentes en la disciplina al que pertenecen. Inconmensurable no implica que no puedan coexistir dos o más paradigmas en un mismo campo del conocimiento. En este sentido, la propuesta de Lacan no puede presentarse como diciendo lo mismo que Freud,
e incluso en una continuidad conceptual donde la relación entre los términos señalen los mismos significados, ya que cada concepto nuevo que se introduce en una cadena conceptual introduce una visión de la cosa. Pensemos en función de ello el lugar del analista y su formación, que seguramente también son diferentes. Es decir, que cuando se introducen nuevos conceptos fundamentales en una teoría, ésta inexorablemente cambia y se organiza a partir de su lógica de un modo nuevo. Cambian todas las relaciones conceptuales anteriores que hacen que sea otra teoría. De este modo, situar el procedimiento lógico del concepto implica prescindir en su formulación de las características particulares e ir más allá del modo psicológico de producirse. Son los propósitos científicos quienes establecen la exigencia de la precisión de las distinciones conceptuales, allí donde el sentido común o cualquier inducción resultan insuficientes. Frege sostiene al respecto en su conceptografía que cada concepto en una ciencia determinada persigue ciertos propósitos científicos y no se lo puede sentenciar porque no sirva para otras ciencias. Es decir, la invención de cierto grupo de conceptos para determinada ciencia se debe a la lógica relacional propia de acuerdo al asunto de que se trate y a la ineficiencia actual para fundamentar su campo de acción con claridad. Las innovaciones teóricas son necesarias para producir cierto orden en la delimitación de un campo de conocimiento. Continuando con Frege, la conceptografía debe servir para probar de manera más segura la precisión de una cadena de inferencias y para denunciar toda proposición que quisiera colarse inadvertidamente y poder investigarla en su origen. Se renuncia a expresar todo aquello que carezca de significado para la secuencia de inferencias. Esto implica que cada relación conceptual tiene una aplicación de los conocimientos, ciertas herramientas y técnicas en pos de lograr un resultado frente a los enigmas planteados. Podemos decir con Chalmers que la forma en que somos capaces de teorizar acerca del mundo es algo que tenemos que descubrir cada vez que se nos presenta un nuevo problema y no algo que se pueda establecer en su totalidad de antemano en la experiencia. La ciencia se construye en una dialéctica que reintroduce permanentemente problemas y modos teóricos de enfrentarlos. Las propuestas teóricas de Freud y Lacan, si bien se establecen para un mismo campo, son diferentes. Establecen lógicas diferentes para pensar el psicoanálisis en lugar del analista y su saber hacer. Cada una de ellas presenta principios epistemológicos y conceptos de acuerdo a la lógica de las argumentaciones que privilegian. Dice Kuhn, cada revolución científica modifica la perspectiva histórica de la comunidad que la experimenta. Ese cambio de perspectiva deberá afectar la estructura de los libros de textos y las publicaciones científicas. De lo anteriormente dicho, se deja caer la idea de que los textos de Lacan son difíciles e inentendibles para situarlo en un contexto discursivo. Quizás nos deberíamos plantear si son tan innovadores que nos obligan a tomar una decisión respecto a nuestra posición en el psicoanálisis. Esto implica sostener la intertextualidad y la posición de que no existe traducción posible de una teoría a la otra. Lo que está en juego es lo que cada campo del conocimiento posibilita calcular en su surgimiento. Bueno, continuamos con el trabajo de Diego Pasqueta, denominado ¿Qué es el psicoanálisis lacaniano? Buenas tardes, ¿se escucha bien ahí? ¿O está muy fuerte? ¿Está bien? Bueno, comienzo. ¿Qué es el psicoanálisis lacaniano? Consideramos que el programa de investigación en psicoanálisis de apertura es una respuesta a este interrogante. A continuación, intentaremos aportar un desarrollo que se desprenda de aquel. A este desarrollo hay que tomarlo más como un punto de partida que como una definición en sí mismo. Comencemos con una definición en sentido amplio de lo que es el psicoanálisis. En distintas entrevistas y conferencias, Lacan define el psicoanálisis como una práctica o praxis. Esta noción refiere a una práctica sostenida en una teoría práctica humana a diferencia de las conductas animales, ya que lo humano está atravesado por el símbolo, y una búsqueda de transformación de aquello sobre lo que se realiza la práctica, es decir, no es una actividad contemplativa. La noción de praxis refiere entonces tanto a una práctica como a una teoría. Vamos a decirlo de otra manera.
Como ciencia básica, el psicoanálisis se compone de un conjunto de conceptos. Estos son provisorios y no constituyen un sistema. Conceptos que se codefinen y que están sujetos a variaciones en sus significados. Este es un saber referencial universal. Como ciencia aplicada, el psicoanálisis es el diálogo analítico, compuesto por significantes. Este es un saber textual particular. Se suele decir que el psicoanálisis surgió de la práctica, que Freud supuso que había alguna verdad en la palabra de sus pacientes histéricas, y por ende se dispuso a escucharlas, que simplemente corrigió lo que venían haciendo Charcot y Breuer al descubrir y soportar la transferencia, sexual en este caso. Esto podría ser parcialmente cierto. Difícilmente Freud hubiese podido escribir su psicoanálisis sin el estudio y las lecturas de Dubois-Reymond, Mach, Bruck, Herbart, Fechner, Wundt, Mayer, Helmholtz, Oswald, Haeckel, Goethe y Darwin, entre otros. Desde esta lectura no se puede decir si primero ocurrió la teoría o la práctica. Digamos por ahora que fue una aleación de ambas. Tenemos entonces que el psicoanálisis es tanto una teoría o ciencia básica como una práctica o ciencia aplicada. Cita de Foucault de Texto de la hermenéutica del sujeto, página 205. Lacan quería que la oscuridad de sus escritos fuese la complejidad misma del sujeto y que el trabajo necesario para comprenderlo fuese un trabajo que había que realizar sobre uno mismo. Cita de Lacan, Intervención sobre la transferencia, escritos 1, página 207. El concepto de la exposición es idéntico al progreso del sujeto, o sea, a la realidad de su curación. Fin de cita. Encontramos en estas dos citas una exigencia lógica de que la estructura del sujeto debe ser la misma que la estructura de aquello que se elige para transmitirlo. Pregunta: ¿la teoría representa o presenta la práctica? Tesis número 1. La teoría psicoanalítica no representa al sujeto del que se trata en la práctica psicoanalítica, lo presenta. Esto quiere decir que no se puede pensar la teoría como algo posterior a la práctica y de la que hay que dar cuenta. La práctica no es la materia prima con la que se construye la teoría. Es la misma estructura en dos niveles distintos. Si fuese representación, la teoría sería una suerte de metaestructura con todas las paradojas que esto conllevaría. Es la misma estructura que opera con elementos diferentes. Ambos niveles se muestran mutuamente. Desde esta propuesta tampoco se puede afirmar que primero está la idea y luego su verificación. Con la topología sucede lo mismo. Sabemos la posición que Lacan adoptó al respecto. La topología no representa la estructura del sujeto, no tiene valor ilustrativo o metafórico. El sujeto está articulado topológicamente como un lenguaje. Ahora voy a dar algunos ejemplos de equivalencia entre ciencia básica y ciencia aplicada o entre teoría y práctica. Para Lacan, la resistencia se generaba siempre del lado del psicoanalista, ya sea como incorrecta posición enunciativa o como la incapacidad de concebir la teoría de la que depende su propia formación. Es decir, la resistencia aparece tanto en la teoría como en la práctica. Se puede rechazar la palabra como instrumento de trabajo, como así también el concepto. Con referencia a la comprensión, Lacan propone lo mismo en ambos niveles, que sus libros no fueron escritos para que fueran comprendidos por todos y que no había que comprender rápidamente con los analizantes. Lo mismo podríamos pensar con respecto al proceso de escritura. Lacan en el seminario 19, seminario UPIR, en una versión no oficial, la clase del 15 de diciembre de 1971 dice lo siguiente: es un hecho, al menos para mí, que es mientras escribo que encuentro. Esto no quiere decir que si no escribiera no encontraría nada, pero, en definitiva, tal vez no me percataría de ello. Fin de cita. La escritura ¿sería la única alternativa para formalizar la estructura de los conceptos y de los significantes? Si la estructura del sujeto está determinada por el significante, la estructura del psicoanálisis está determinada por los conceptos que también se articulan como significantes, es decir, son opositivos, diferenciales y negativos. Su causa es la misma, el objeto A. El objeto A, como función, nos permite operar con la falta en ser, tanto a nivel del concepto como a nivel del significante. La importancia del concepto es tal en Lacan que lo ha llevado a enunciar en el seminario 11, la clase 18, página 238,
Formar analistas ha sido y sigue siendo la meta de mi enseñanza. Fin de cita. La enseñanza de Lacan se caracterizó por formar y por formalizar. Método y objeto. Una ciencia o práctica se definen por un método y por un objeto. El método podría ser un conjunto de principios de exploración utilizados para despejar un obstáculo. El objeto podría ser justamente esta detención, impas, anomalía o discontinuidad. Tesis número 2. El método en psicoanálisis está dado por la estructura, de significantes por el lado del psicoanálisis aplicado, de conceptos por el lado del psicoanálisis teórico. Tesis número 3. El objeto, tanto por parte del psicoanálisis teórico como del psicoanálisis aplicado, es producir una articulación nueva. Articulación que dé cuenta de los obstáculos teóricos que surgen en el mismo proceso de pensamiento y por otro lado del sujeto del inconsciente, que es lo que obstaculiza en tanto sufrimiento. Cita de Lacan, Seminario del Saber de Psicoanalista, versión no oficial, es de la clase del 4 de noviembre de 1971. Dice Lacan: está claro que esta referencia al yo es segunda en relación a esto de que un saber se sabe y que la novedad es lo que el psicoanálisis revela. Es un saber no sabido por sí mismo. Acá se interrumpe la cita y continúa luego. Es a saber que el saber no sabido del que se trata en el psicoanálisis es un saber que por supuesto se articula, está estructurado como un lenguaje. Otra cita. Cita de Lacan, conferencia en la Universidad de Columbia el 1 de diciembre de 1975. Son marcas, refiriéndose a la palabra, que son aquellas dejadas por cierta manera de tener relación con un saber que constituye la sustancia fundamental de lo que atañe al inconsciente. El inconsciente imaginamos que es algo como un instinto, pero no es cierto. Carecemos totalmente de instinto. Y la manera con la cual reaccionamos está ligada no a un instinto, sino a cierto saber vehiculizado no tanto por palabras como por lo que yo llamo significantes. Fin de cita. La primera cita indica que el inconsciente es el objeto del psicoanálisis aplicado. De todas las definiciones que Lacan da del inconsciente, vamos a retener solo una. El inconsciente es un saber no sabido. La segunda cita refiere a lo que vehiculiza, lo que representa, es decir, lo que funciona como método, el significante. Método y objeto, significante e inconsciente, están hechos de la misma estopa, el saber. Recapitulando, retomemos el título de esta exposición. ¿Qué es el psicoanálisis lacaniano? Desde la lógica significante debemos responder provisoriamente que es al menos dos cosas. Un solo significante no es un significante en tanto tal, ya que no se puede significar a sí mismo. Será un signo en todo caso. Un significante solo existe en tanto cadena articulada a otro significante. Un significante es lo que representa a un sujeto frente a otro significante. Lacan en el Seminario 11, la clase 15, página 206, le da esta fórmula el estatuto de axioma. Alain Badiou, en el Ser y el Acontecimiento, en las dos primeras meditaciones, lo dice de una manera más bella. No hay ser de lo uno, hay ser de lo múltiple. Si el significante no remite a ningún referente u objeto extralingüístico, sino a otro significante, ¿por qué deberíamos pensar que el concepto remite a algún ente psicológico o psicoanalítico en vez de a otro concepto? El psicoanálisis como significante y como concepto es al menos dos elementos articulados. Situarnos a nivel estructural impide pensar un concepto o significante como central. Trabajamos con una red o sistema de relaciones. 4 preguntas que podrían hacerse. ¿Se podría extrapolar la definición de acto psicoanalítico, significante que se repite y que al repetirse produce un corte, al campo conceptual para dar cuenta de los progresos teóricos? Segunda pregunta. ¿Se podría hablar de la estructura esencialmente localizada del concepto? Tercera pregunta. ¿Se podría pensar en ciertas teorías psicoanalíticas con estructura de holofrase, sin punto de basta, con falla en el cierre de sus conceptos? Cuarta pregunta. Si teoría y práctica son estructuras isomórficas, es decir, hay correspondencia biunívoca entre sus elementos y operaciones, ¿se podrían aplicar equivalencias de metáfora y metonimia a los conceptos? Situar el psicoanálisis en el campo del significante y el concepto nos obliga a considerarlo siempre como un saber. Respondiendo al título de este escrito, el saber nos retorna por todos lados.
saber referencial y saber textual, saber sabido y saber no sabido, saber con respecto al método y saber con respecto al objeto, saber del psicoanálisis articulado con otros saberes o saber extraterritorial. Si combinamos ambos saberes, el saber referencial con el saber textual, podríamos derivar en la siguiente definición restringida de la que no he encontrado registro en Lacan. El psicoanálisis es un saber que se procrea sobre el saber no sabido. Procrear, en este caso, habría que entenderlo como término que condensa producir con crear. Producción a partir de otros significantes, creación a partir del vacío que introduce el intervalo entre esos significantes. El saber nuevo corresponde al sujeto establecido, el saber no sabido corresponde al otro. El inconsciente es entre ellos su corte en acto. Es una definición que da Lacan en Posición del Inconsciente, página 818. Se trata entonces de procrear este saber nuevo para finalmente alcanzar algo de la verdad y medio decirla. Badiou, también en Serie de Acontecimientos, dice que una verdad es siempre lo que agujerea un saber. Tesis número 4. El saber nuevo es un saber inmixturado. No se puede establecer qué tiene de saber referencial y qué de saber textual. Tesis topológica número 1. Teoría y práctica tienen estructura de banda de Moebius. Las constituye el mismo corte. El psicoanálisis se crea con el mismo corte con el que se crea el sujeto. Si se progresa a un lado, se progresa el otro. Si hay estancamiento en uno, también lo hay en el otro. Se mantiene el empleo de los términos, aunque sin frontera o límite existente. No se puede decir dónde termina uno y comienza el otro. Están en la misma superficie de una sola cara que no es orientable. Tesis topológica número 2. La superficie topológica más apta para dar cuenta del concepto de inmixción es la banda de Moebius. Todo saber tiene un reverso de no saber. Encontramos entonces 4 saberes en la banda de Moebius: el saber referencial y el saber textual, y sus correspondientes saberes no sabidos. Siguiendo con esta lógica deductiva, para que una articulación nueva se produzca, hay que pasar tanto por los significantes como por los conceptos. Se requiere una doble vuelta por la línea media que traza el 8 interior. Desde esta lógica, los desvíos de los que tiene que estar advertido el psicoanalista son el referente por el lado de la práctica y la experiencia por el lado de la formación profesional. Esta doble vuelta requiere de flexibilidad técnica por el lado del psicoanálisis en intención y de reflexión teórica por el lado del psicoanálisis en extensión. Nada más. Bueno, a continuación vamos a escuchar el trabajo de Cristina Sánchez, denominado Un retorno a Lacan, consistencia lógica, consecuencias clínicas. El anuncio de Lacan de un retorno a Freud pareciera aludir a una ambigüedad en su propio enunciado, debido a que el verbo retourner en francés admite 2 acepciones. La primera significa volver al punto de origen. La segunda remite a la acción de invertir, dar vuelta, como se da vuelta un guante o una carta en un juego de naipes. Entre la teoría sexual freudiana y el no hay relación sexual de Lacan, se entrecruzan posturas epistemológicas divergentes que ameritan una breve mención. El fundamento biológico de la teoría freudiana tiene su origen en el positivismo lógico del siglo XIX, regido por la observación y el experimento como base de todo conocimiento. Este paradigma mecanicista y fenomenológico aboga por un universo predecible y unificado, es decir, que lo real es uno, la estructura de espacio-tiempo absoluta, regida por leyes sostenidas en regularidades. En lo filosófico sostiene que el ser es sustancia, concepción de base aristotélica.
En este entorno, Freud sacude la moral de la sociedad vienesa postulando la existencia de una sexualidad infantil. Freud adhiere a la existencia de dos sexos bien individualizados y da cuenta de la oposición masculino-femenino en términos de actividad-pasividad. La física newtoniana orientó a Freud en el objetivo de jerarquizar al psicoanálisis como ciencia empírica. Con la aparición de la física cuántica, la vieja idea de verdad absoluta troca por una visión pluralista de un mundo indeterminado, cuyas caprichosas leyes burlan los límites del espacio, el tiempo y la materia. Este paradigma postula el principio de complementariedad, en donde la luz puede ser onda o partícula. Abre la existencia de realidades múltiples, sostenidas por el principio de incertidumbre. El contextualismo advierte que la realidad cuántica cambia su naturaleza de acuerdo al entorno. Lacan no permanece ajeno a los postulados de la ciencia contemporánea. Mientras que Freud parte de un cuerpo biológico, para Lacan no hay realidad prediscursiva. En el origen está el verbo, la palabra. La palabra, la realidad, como creación discursiva, admite un ser del lenguaje que crea existencia. Lacan postula un tiempo producto del discurso. Freud parte de un cuerpo sustancia biológica, arma una serie cronológica de fases libidinales, oral, anal, etc., en correspondencia con zonas erógenas ubicadas en los bordes de agujeros corporales que conllevan a una teoría evolucionista. Lacan, en cambio, sostiene que se trata de un agujero topológicamente planteado donde instala el bucle significante que aloja la nada. Una nada equiparable al intervalo vacío entre significantes, una creación ex nihilo que responde a una teoría creacionista. Para Lacan, lo real no es el cuerpo biológico, sino lo imposible como un real lógico matemático, aquello que no se puede escribir. La enseñanza de Lacan, desde un inicio, se encuentra despojada de todo resabio de un sustancialismo biologicista. Afirma que ninguna naturaleza definirá a cada uno de los participantes sexuales. Con la fase fálica, Freud instaura una especie de tronco común para niño y niña, que se basa en la concepción de una libido que sitúa en relación con un solo sexo, el masculino. Lacan no parece cómodo sosteniendo la unicidad de la libido propuesta por Freud. Esboza, en cambio, la puesta en relación de cada ser hablante con el gozo sexual adherido en principio al falo. Para Freud, el falo opera como un órgano, sustituto del pene, y trabaja con la castración para dar cuenta de una falla en la sexualidad. El falo funciona como un tercer elemento, cuya función habilita cierta armonía entre los sexos, a partir de objetos con valor fálico como la ropa interior, el zapatito, etc. A diferencia de Freud, para Lacan, el falo es un significante impar porque inscribe una falta y por lo tanto no entra en cadena. Pero el sujeto lacaniano no se articula como falta, sino en relación al ser. Un significante en tanto tal no significa nada e inserta la falta en ser. El sujeto del que habla Lacan no es una persona ni un cuerpo, surge como un modo de pensar el discurso a partir de la ciencia contemporánea que introduce una realidad discursiva.
La afirmación cartesiana de pienso, luego existo, invalida deducir existencia a partir de un cuerpo. Para Lacan, el psicoanálisis opera con el sujeto de la ciencia, que a partir del cogito cartesiano queda dividido entre saber y verdad. El sujeto de Lacan, como efecto de significante, lo obliga a poner en escena una nueva concepción de objeto, un objeto no tridimensional, no narcisista y tampoco pasible de lo unario simbólico. El objeto A, de esta manera, adquiere para Lacan el estatuto de objeto vacío de todo concepto, un objeto bidimensional desvinculado de toda relación con el uno, no es parte de ningún todo y nunca ha de integrar cualquier todo que hubiera. Se trata de la existencia de una nada sin esencia, un objeto vacío. Allí comienza la cuestión de la no relación. Para Lacan, la falla sexual se ubica en la relación entre hombre y mujer. Sostiene su famoso no hay relación, proporción sexual, siguiendo a Frege, a partir de una formalización lógico-matemática, es decir, la verdad y falsedad solo son abordables dentro de la dimensión de lo escrito en forma lógico-matemática. La relación sexual como imposible en el contexto de dicha lógica modal es imposible describir debido a que, como decía en el seminario 3, el significante de la mujer no existe. Existe el falo como significante que permite inscribir a todo hablante ser, más allá de su sexo biológico, respondiendo a la función fálica. El significante de la mujer falta precisamente porque lo que no puede escribirse es que toda mujer se defina por la negación de la función fálica. Lacan aborda las fórmulas de la sexuación apelando a la lógica clásica para subvertirla. Para zanjar la cuestión en el plano simbólico y refutar el recurso freudiano del imaginario activo-pasivo, Lacan cae en el problema de enumeración de los sexos. Más de uno, pero no dos. No hay modo de acceder al dos, porque con 0 y 1, aunque se los combine a placer, no se llega a 2, siguiendo a Frege. El número 2 es inaccesible como suma o elevación a potencia de su predecesor. Se necesitan al menos 3 para engendrar la unidad. La recta real, 0, 1, abre entre cada número entero un espacio numérico donde se aloja el infinito actual, en que quedó la verdad, que, al igual que el 2, es un inaccesible. Esto viene a señalar que, según Lacan, en esa bipartición del hombre y la mujer, tendríamos que admitir que todo lo que no es hombre sería mujer. En un primer momento hace equivalentes no hombre con mujer, pero negando mujer. Ocurre que no hombre no vuelve a ser hombre. Por lo tanto, a nivel pareja, hombre-mujer, Lacan destaca un desequilibrio que relaciona con un tropiezo en el principio de contradicción. La serie Fibonacci le ofrece la metáfora de una serie significante que se aproxima cada vez más en su desarrollo a un mismo valor, al que nunca pertenecerá la serie. La razón aritmética de esa progresión resulta igual al número de oro encontrado por Euclides. Cuanto más se alarga la serie significante, mejor se circunscribe sin tocarlo nunca, lo que correspondería al objeto A, ya definido también como objeto causa de deseo. Luego empieza a trabajar con la topología basándose en una de las propiedades de la imagen especular, la inversión
de las relaciones izquierda-derecha y denominará no especulares aquellas conocidas como no orientables por los matemáticos. Banda de Moebius, Botella de Klein y Gross-Kapp van a poblar los seminarios de los años 60 para dar lugar a aquello que escapa del dominio de la imagen especular en la práctica analítica. En el vocabulario matemático o lógico, una función es una puesta en relación de elementos pertenecientes a dos series disyuntas. La función fálica es la escritura de una relación. No obstante, las dos series que Lacan enlaza no son hombres y mujeres, sino el hablante ser por un lado y el gozo por el otro, mediados por el lenguaje. El recurso de la lógica es precedida por una mención de Lacan a tótem y tabú, este mito del padre primordial en cuanto goza de todas las mujeres. Para Lacan no existe algo como todas las mujeres, no hay universal de la mujer, solo hay una por una. Plantea el cuestionamiento del falo y no de la relación sexual en lo que corresponde al gozo femenino. A partir de la negación referida a todas las mujeres, Lacan desemboca en la inexistencia de la mujer, en tanto entidad estrictamente simbólica, debido a que no hay un conjunto de todas las mujeres. No puede haber toda mujer cualquiera en cuanto pertenecería al conjunto mujeres. Lacan hace funcionar la existencia y la inexistencia al estilo de las fórmulas de Frege, de manera análoga al tratamiento del número. La afirmación de existencia no es más que la negación del cero. La existencia, pues, es tratada como una propiedad del concepto, excluyendo todo argumento ontológico. La mujer no toda se funda en la inexistencia de la universal, no toda en la función fálica. De existir otro gozo en la mujer sería suplementario al goce fálico. Lacan procura subrayar que el cuantificador de la universal todo no subsista ninguna necesidad en cuanto a la existencia, a la inversa del cuantificador precisamente llamado existencial, que implica la existencia de lo que luego llamará al menos uno. En línea con este nuevo uso de la negación, Lacan dice: nuestro no todo es la discordancia, el desacuerdo. Es una manera no tanto de negar como de marcar la diferencia. No todo no expresa que no haya nada, sino que aquello que hay no conforma ningún todo. Avanzaríamos con Lacan mediante lo que llama dos formas completamente diferentes de negación. Dice Lacan: en estos dos niveles no se trata de hacer de uno la negación del otro, sino de uno el obstáculo del otro. Que haya una X que pueda sostenerse más allá de la función fálica y por el otro lado que no la haya, por la simple razón que una mujer no podría ser castrada. Lacan, siguiendo a Brunswick, quien llama la atención sobre el problema vinculado con la proposición particular en Aristóteles, el alguno puede ser entendido en dos sentidos diferentes, uno que denomina máximo y el otro mínimo. Aquí reina un no todos en cuanto a que no hay ninguna X para no satisfacer la función phi, y sin embargo los que la satisfacen no constituyen por ello el conjunto de los elementos que la satisfacen. Al escribir en sus dos universales, la afirmativa y la negativa, lejos de ser contradictorias, son equivalentes. Lacan busca que aparezca entre hombre y mujer una irreductible disimetría que no se base en ningún prejuicio sobre el tenerlo o no tenerlo.
Lacan vuelve en varias ocasiones sobre una distinción que le interesa, ser versus existencia. Una existencia sin esencia es justamente lo que Lacan está persiguiendo con lo parcial del objeto A. Y continúa luego con no hay relación sexual. En el cuadrado lógico del lado hombre, desde la óptica de la universal signada por para todo X, todo macho es siervo de la función fálica. Se pregunta, ¿existe al menos uno que no sea siervo de la función fálica? Ese, al menos uno, para escapar de ello, diría que es la excepción. Así puede configurar la ambición de Lacan de fundar un nuevo universal en la excepción que objeta. Del lado mujer, Lacan se preocupa por escribir, en este caso no hay excepción. Existe al menos uno de X para no todo X. A la izquierda, en efecto, la particular objeta su universal, al igual que ocurre a la derecha, pero cada lado objeta también el otro en la medida en que uno afirma la existencia de la excepción mientras que el otro la niega. Bueno, la tachadura sobre todas las proposiciones sostienen dos cuestiones a la vez. El objeto vacío sin concepto, pero en el cual no vendrá a alojarse ningún objeto mundano, el objeto A como aquello con lo que no hay relación. La metáfora numérica y conjuntista que sirvió para disponer los lados hombre-mujer nos mantiene en la no relación, ya que ningún término en común subsume la puesta en relación. Ni el hijo ni el fantasma cumplen este papel y por lo tanto el encuentro sexual, innegable, conjuga dos series que no hacen uno ni hacen tres. Lacan ubica la falla en la relación, marcando una innegable postura epistemológica en línea con las ciencias sociales contemporáneas, postulando la sin relación de la relación. Dicha ruptura no pasa inadvertida para un autor moderno perteneciente a la rama de la filosofía, Jean-Luc Nancy. Jean-Luc Nancy, en su libro El ay de la relación sexual, hace un exhaustivo análisis sobre el tema, no para desmentir a Lacan, ya que no se considera con competencia teórica o clínica para hacerlo, sino por la forma en que enuncia lo que enuncia. Para Nancy, el no hay relación sexual, cuyo corolario se expresa en el goce es imposible, conlleva en su enunciación cierta provocación, una provocación basada en la paradoja. Se enuncia que no hay lo que sucede todos los días, no hay pues lo que hay. Estos enunciados sobre la inexistencia de lo que existe afirma que ser o el concepto denotado por ser no puede consistir en una cosa que sea ente. El hay mismo no es nada que sea ente. Para Nancy, lo que aparea a la pareja no es una pareja, sino que eso, sin que eso signifique que sea otro todo. Lo que aparea y por lo tanto lo que es en el sentido de lo que la atraviesa, no es ni uno, ni dos, ni nada que se pueda contar, sino aquello que ocurre entre que da a entender una acción. La elección de la en este punto del entre,
vuelve al registro lógico-filosófico de la relatio. Es un término derivado de verbos que designan la acción de transportar, que también implican la intriga amorosa de la copulación. Esta distinción vuelve a incorporarse en lo que denomina una ontología de la relación. Es lo incorpóreo, el lecto, lo enunciado, lo dicho, que es una de las 4 instancias que los estoicos, con que los estoicos nombran a lo incorpóreo. Al entrar en relación, lo distinto se distingue, es decir, se abre y se cierra al mismo tiempo, remite al otro y se separa de él. Decir que no hay relación es, por consiguiente, anunciar la propiedad misma de la relación. Para ser, debe no ser una tercera cosa entre dos. Por el contrario, debe abrir el entre como el doble, es decir, el poder abrir el entre dos, gracias al cual no hay dos. Frente al entre dos no es ninguno de esos dos, es el vacío que relaciona sin unir y que reúne y que une sin reunir. Es decir, la sin relación de la relación como esencia misma de la relación. Para Nancy hay relación por el hecho que no es ni una sustancia ni una cosa. Lo sexual, dice Nancy, no es una especie de género de elección sexual, es su propia diferencia o su propia distinción, pues ningún hombre o mujer es sin resto. Tampoco nadie es homo o heterosexual sin resto. Esta combinatoria infinita, dado que ninguno de estos términos, es decir, hombre-mujer, hombre homosexual, hombre hetero, mujer homosexual, mujer hetero, ninguna de estas combinatorias infinitas, dado que ninguno de estos términos es un término dado, no es sino aquello que se denomina la relación sexual. Habrá que decir que el sexo esencialmente se interpreta. Bueno, para concluir, retomando el planteo inicial sobre a qué alude Lacan con su retorno a Freud, cabe mencionar lo expresado por Foucault durante su conferencia ¿Qué es un autor? Para que haya retorno a, debe haber un olvido constitucional y esencial. Por lo tanto, el retorno a un texto no es un suplemento histórico que viene a añadirse a la discursividad, sino un trabajo de transformación de la discursividad misma. Bueno, damos lugar a preguntas. Hola, quisiera saber, Diego, si me pudieras solo una precisión respecto de la banda del Moebius. Sí. Me pregunto si lo que precisas del psicoanálisis en tanto teoría y práctica es que el corte que revela la estructura de la banda que tienes representada ahí sería la aparición del sujeto. Disculpa, ¿puedo repetir la última parte? Sí. O sea, lo que te entendí era que tanto teoría y práctica se orientaba a producir un corte que revelara la estructura de la banda y que ahí sería la aparición del sujeto.
Sí, en realidad lo que yo intenté, digamos, decir es que el corte que produce la teoría de la práctica es el mismo. Y primero, digamos, esto lo escribí hace poquito, antes de terminar el texto, lo pensé un poco, no lo estudié a fondo, y se me ocurrió hoy en la mañana escribirlo de esta manera, es decir, tomar una cinta X, plantearlo de estas dos maneras, ¿no? Saber, una cinta, por ejemplo, del lado A, el saber referencial, el saber textual, del otro lado, si se hace el corte, que es la operación que pega a la cinta, que la convierte en banda, o podría ser en banda cilíndrica en otro caso, sin media torsión, lo que yo quería destacar básicamente es que se pueden encontrar los 4 saberes, o sea, 2 saberes y 2 no saberes en la banda, digamos, con una operación de un solo corte. Se da de distintas maneras si lo hacemos de esta manera o de esta otra manera, pero es algo que es bastante tentativo porque no me puse a estudiarlo a fondo, y armé unas bandas hoy por la mañana y practiqué, digamos, con los fibrones y perforando, digamos, qué se toca, qué se atraviesa, qué no se atraviesa. Está más, me parece, que para que lo pensemos y lo discutamos, que todos, que para cerrarlo o afirmar algo, digamos, concluyente sobre eso, ¿no? Ese corte lo podríamos leer como interpretación. Corte como interpretación y sí, interpretación que funda un sujeto, o corte a nivel conceptual, no sé cómo lo podríamos pensar, ¿no? Como una operación intelectual, ¿no? A partir de los significantes y de los conceptos. Claro. Me da la impresión de que tu planteo ubica el psicoanálisis, tanto práctico como teórico, en relación al saber, como decías, saber no sabido. Sí. Se me parece el siguiente problema, digamos, en relación a tu planteo, ¿no? Sí. Que es, podría llegar a pasar en cualquier tipo de práctica, sí, algo así, donde la misma estructura del saber, ¿sí?, dé cuenta, podemos decir así, de su objeto. Sí. Y eso funcionaría, digamos, que el modelo que vos presentás podría ser homólogo, digamos, isomórfico a la cognitiva, ¿no? A la psicología cognitiva, que de alguna manera también produce un saber, produce un objeto sobre el cual opera, y en ese punto tenemos una diversidad de saberes eficaces en relación a su objeto, y pensaba, digamos, una pregunta que se me hacía escuchándote, yo, bueno, tuve la suerte de leer tu trabajo antes, ¿no? Si no es necesario introducir la dimensión de la verdad. Fíjate que si no es necesario, digamos, si no nos quedamos cortos y definimos solo el psicoanálisis en relación a un saber, o el sujeto en relación al saber, sino justamente nos está faltando, incluso para la pregunta que se te hizo sobre la banda, de justamente que el corte es lo que produce algo así como separar saber y verdad, ¿no? Sería como eso, la banda de Moebius en ese corte sería el corte algo así como de la verdad posible. Sí, en eso, digamos, coincido, porque digamos, si bien hay algún desarrollo con respecto a la verdad, pero no entra en lo que es la banda de Moebius, y pensaba lo mismo hace un rato de cómo localizar la verdad y el medio de decir sobre la verdad, y lo pensaba más por ahí del lado del no saber, quizás dentro del no saber, dicho muy burdamente, ¿no? Digamos, ubicar ahí a la verdad, pero no podría digamos, avanzar o precisar más sobre eso. Porque ahí tenés justamente lo que propone Lacan, digo, en esta línea, porque vayamos como modulando en ese sentido, que podría ser efectivamente que el psicoanálisis
además de una relación al saber, lo que ofrece, digamos, lo que propone, es un modo de relación a la verdad, ¿no? Que, podríamos decir así, no es algo que está en juego en cualquiera de las psicologías, la dimensión de la verdad, no está en juego eso, digamos, ¿no? Del criterio de la normalidad, digamos, no está la dimensión de verdad, ¿no? Sí, me parece que sería esa vuelta la que... La verdad que, digamos, queda fuera, a no ser que le pensemos de alguna manera dentro, insisto, dentro del no saber, como el reverso del saber. Bueno, lo que Lacan dice, ¿no? Que el acceso al inconsciente el psicoanálisis lo que ofrece es un modo de relación a la verdad que queda de una manera forcluida con la ciencia, en tanto excluida del campo del saber, ¿no? Como si el paso de la ciencia fuera sacarse de encima el problema de la verdad y en tal caso poner en forma literal un saber, ¿no? Y como el psicoanálisis como esa vuelta de cómo acceder a la verdad en función de un saber, como si fuera el último reducto de acceso a la verdad en Occidente, el psicoanálisis en ese punto. Sí, coincido plenamente. Yo no sé hasta qué punto eso estuviera dentro del no saber, por el hecho del saber no sabido, que entra, bueno, por lo que yo he estudiado, se le dificulta mucho a la lógica. Incluso está saliendo un documental ahorita que se llama El saber no sabido, que me parece que para la conciencia, o sea, que sería lo cognitivista, se le dificulta muchísimo cómo tener un saber no sabido, porque si se sabe, se sabe. No se puede saber algo que no se sabe. Y entonces me parece que más bien en la continuidad, presentando eso como la banda de Moebius, se pudiera hacer cierta búsqueda de la verdad en tanto el sujeto que sería el corte, en tanto que revelaría que hay una continuidad entre el saber y el no saber, que dentro del saber hay un no saber. Pienso que ahí hay una gran diferencia respecto de las otras prácticas y teorías cognitivas, por ejemplo, que me parece que dentro de las cuales me parece que eso no se admite. Contribuyendo al diálogo, quizá el problema lógico que plantea el saber no sabido no sea distinto del problema de lo inconsciente, que haya algo inconsciente para la conciencia. O sea, estaríamos del mismo rechazo que tienen los autores respecto del inconsciente, lo tienen respecto de un saber no sabido. Pero me parece que la paradoja se instala si uno parte del preconcepto de que uno sabe. Si uno sabe, o sabe o no sabe. Si sabe, sabe. Si no sabe, no sabe. Ahora, ¿qué relación tenemos cada uno de nosotros con lo que se sabe en la lengua? Por ejemplo, ¿la sabemos o no lo sabemos? Lo que quiere decir una palabra, incluso una palabra que usamos. ¿Sabemos o no sabemos? O sea, me parece que es paradójico si sabe uno, porque uno sabe o no sabe. Que me parece que la ganancia de Lacan respecto de Freud es que no hay forma de salir de Freud de la conciencia de uno, salvo ahí las cosas todavía más especulativas como la conciencia del pueblo, la conciencia del proletariado, la conciencia de una nación, que es un monstruo mayor todavía. En Freud no hay forma de escapar. Lo consciente no admite lo inconsciente, pero como Freud es individualista,
la paradoja es insuperable. Si uno toma la aparente paradoja de Lacan de un saber no sabido, se escapa de la paradoja si se parte de la idea que no es uno el que sabe, con lo cual, respecto de lo que se sabe, uno, cualquiera, puede estar en la posición de saberlo y no saberlo. Para Cristina. Decía que se trataba de un cuestionamiento del falo y no de la relación sexual, siendo que Lacan ubica la falla en la relación. Sí. ¿Podrías aclarar un poquito más ese punto? Se trata de el gozo femenino. En ese punto es que se cuestiona el tema del falo, que sería insuficiente el falo para el gozo femenino. O sea, esto de qué goza una mujer, porque todos, tanto hombre como mujer, se inscriben en la función fálica. Lo que ocurre es que la mujer es no toda en la función fálica, sino que existiría otro gozo que sería no complementario, sino suplementario a la función fálica. Bueno, en ese punto inclusive podríamos ampliar un poco más respecto a justamente esta bipartición que hace Lacan en el punto que no existe la mujer, porque para que existiese la mujer, bueno, tendríamos que suponer un mito en el punto de una mujer que, al menos una mujer que se exceptuase de la función fálica y que con esa condición pudiese instalarse como un equivalente a un padre, y en ese caso podría indicar cuál sería el lugar de gozo para todas las mujeres, pero obviamente sería un gozo al estilo también impuesto por el padre primordial en cuanto a inaccesible y prohibido. Y en ese caso sí se establecería un límite, como pasa con el lado hombre. Y en ese caso sí podría haber entonces una bipartición del otro estilo, pero justamente de lo que se trata es de marcar esa diferencia, que lo hace obviamente en cuanto a la lógica matemática, que tampoco es la diferencia con Nancy. ¿No? Si bien en un punto los dos coinciden en cuanto a la relación, que el problema es la relación, pero para Nancy hay relación, porque no lo está tomando con la lógica matemática, sino con lo de las ciencias contemporáneas que hablan precisamente de la relación entre, no la relación de, un poco lo que explicó ayer Alfredo, es decir, rechaza las partes extrapartes, partes extrapartes. O sea que no son iguales las posiciones, pero él aclara que no está de ninguna manera disintiendo con Lacan, porque no lo puede hacer en términos del cuestionamiento, es decir, en términos de lo que Lacan plantea. Bueno, no sé si quedó muy claro. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Parece que no.
Bueno, entonces terminamos con esta mesa y continuamos 2010 con la cuarta. ¿Está?